Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna en su 10º bloque Pastoral Social de la Iglesia. El día de hoy con el último tema de este bloque titulado Líneas de Acción para la Pastoral Social. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tema de hoy, el último tema de este 10º bloque, líneas de acción para la pastoral social. Iniciamos este tema diciendo que la principal misión de la Iglesia dentro de la sociedad es y siempre será evangelizar. Proclamar la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a esta misión maravillosa, participando de esta manera del plan de salvación de Dios. La misión de traer a la iglesia esas ovejas perdidas, esas ovejas que el Señor espera con los brazos abiertos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5, nos dice: Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puro cuento. Por eso debes estar siempre alerta, no hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Palabra de Dios. Palabras dirigidas a Timoteo por el apóstol San Pablo son una realidad para cada uno de nosotros. Esa es nuestra misión, proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo, rebatiendo, enseñando, pero siempre dejando, como dice la palabra, una sana doctrina. La Iglesia Católica, al evangelizar, ofrece a los demás la salvación que Dios mismo nos da. Por eso debemos compartir el gozo, ese gozo de encontrarnos con Jesús, no como algo opcional, sino como una obligación de todo cristiano. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo del 16 al 18, nos lo confirma diciendo: Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mi derecho de evangelizador. Palabra de Dios. Evangelizar no es una opción, es un mandato del Señor, es una necesidad del cristiano. Necesitamos, debemos, el Señor nos lo pide, evangelizar, proclamar su palabra a tiempo, a destiempo, en todo lugar y en todo momento. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Evangelizar, pues, es un mandato universal de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Damos cuenta cómo pues nuestro Señor Jesucristo envía a su iglesia en un mandato universal que no es solamente para algunos, sino para todos. De enseñar lo que Él nos ha enseñado, de proclamar esa buena nueva de salvación a cada uno de nuestros hermanos. Por lo tanto, Dios nos hace partícipes de su obra de salvación y la iglesia se preocupa por cumplir con esta noble misión. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios.
Y esos pasos son los pasos que debemos de dar cada uno de nosotros los bautizados, porque para que puedan creer en el Señor tienen que escuchar hablar de Él. La fe nace del oír, dice su palabra, y por lo tanto nosotros tenemos que proclamar esa buena nueva de anunciar ese reino, esa salvación que el Señor nos ofrece. Muchos de nosotros, de hecho la mayoría, evadimos nuestra responsabilidad de evangelizar argumentando que los demás hermanos son fríos, argumentando que nuestros sacerdotes desanimados, argumentando que no nos toman en cuenta y somos unos Pilatos lavándonos las manos fácilmente y saliendo del paso sin hacer nada. Evangelizar es algo permanente, porque evangelizar es dar testimonio de vida en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que no nos gusta. Es fácil hablar, es fácil decir 4 palabras, es fácil leer un texto, es fácil leer un texto bíblico. Lo difícil está en dar testimonio de eso que predicamos. Y eso es lo que no nos gusta, comprometernos a cambiar, a dar verdadero testimonio de nuestra fe y de nuestro amor al Señor. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros tomemos ese reto y que nos lancemos a evangelizar. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos da una enseñanza. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, cuando nos dice: escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron: no habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de la boda y cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios. Y esa es nuestra realidad. Nosotros como cristianos no conocemos ni el día ni la hora. Por eso debemos actuar como esas vírgenes prudentes. Esas vírgenes que, como era costumbre en ese tiempo, iban al encuentro del novio con sus lámparas encendidas. Pero esas lámparas funcionaban con aceite y ese aceite tenían que llevarlo para que pudieran mantener esa llama encendida. ¿Y qué pasa? Mantuvieron viva la llama del Espíritu Santo. Igual nosotros debemos de mantener viva esa llama para que a la llegada del novio no nos agarre desprevenido, para que podamos entrar con él a esa fiesta de su desposorio con la esposa bella, engalanada, que es su iglesia. Dios espera nuestra fidelidad aún en los tiempos más oscuros. Por eso no basta con el primer entusiasmo del cristiano, no basta con esa llamarada de tusa de los primeros días, de las primeras semanas, de los primeros meses y que después se apaga, sino que el Señor nos pide perseverancia. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo del 11 al 12. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Palabra de Dios. Y esta cita bíblica, escrita hace muchos siglos, es una realidad. El amor cristiano se está apagando, el amor cristiano se está durmiendo en el mundo. Nos estamos dejando llevar cada día más lejos de Dios, cada día más se nos olvida que existe ese Dios de amor que espera por nosotros. Cada día más nos volvemos más materialistas, más egoístas, más injustos con nuestros propios hermanos y nos alejamos más y más del Señor. Pero el Señor nos pide que pongamos esos talentos que Él mismo nos da a su servicio, sin poner pretextos. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores
para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida y con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de estos servidores y les pidió cuenta. El que había recibido 5 le presentó otros 5 diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Voy a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le dijo: servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y ese servidor inútil, échenlo en la oscuridad de afuera, ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Hermanos, a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un talento. Yo no sé cuál sea tu talento, pero tú sí lo sabes. Y si no lo sabes, pregúntaselo al Señor. Y ese talento es para ponerlo a su servicio, para reproducirlo, para el servicio y la edificación de su iglesia. Porque el Señor siempre espera más de cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros, con esos talentos que el mismo Dios nos ha dado, practiquemos el amor a través de las obras de misericordia corporales. Alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. ¿Cuántas personas andan por ahí hambrientas? No solamente físicamente hablando, sino también hambrientas de la palabra y del conocimiento de Dios. El Señor también nos invita a practicar las obras de misericordia espirituales con nuestro prójimo, corregir al que vive en el error, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo, perdonar las injurias y orar a Dios por los vivos y por los difuntos. De esta manera complementamos nuestras obras de misericordia corporales con las obras de misericordia espirituales. Y estamos evangelizando porque estamos dando testimonio del amor de Dios en cada una de nuestras vidas y con cada uno de nuestros hermanos. Jesús, pues, para esta loable labor de proclamar su palabra, nos pide trabajar en su viña. Mateo 20, del 1 al 16, donde la palabra nos dice: un propietario salió de madrugada a contratar trabajadores para su viña. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día y los envió a su viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde hizo lo mismo. Ya era la última hora del día, la 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban ahí parados. Les preguntó: ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Contestaron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viña. Al anochecer dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a todos los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Vinieron los que habían ido a trabajar a última hora, y cuando uno recibió un denario, una moneda de plata, cuando llegó el turno de los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Por eso, mientras se les pagaban, protestaban contra el propietario. Decían: estos últimos apenas trabajaron una hora y los consideras igual que a nosotros, que hemos aguantado el día entero y soportado lo más pesado del calor. El dueño contestó a uno de ellos: amigo, yo no he sido injusto contigo. ¿No acordamos en un denario el día?
toma lo que te corresponde y márchate. Yo quiero dar al último lo mismo que a ti. No tengo derecho a llevar mis cosas de la manera que quiero, o será porque soy generoso y tú envidioso. Así sucederá. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Esta parábola nos invita, hermano, no a esperar la última hora para trabajarle al Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar, sino que nos invita a que no importa en qué hora del día te encuentres en tu vida y puedas servirle al Señor. Y la recompensa va a ser la misma. No va a ser ese denario que prometió ese dueño de la viña, sino esa promesa de vida eterna que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Nunca es tarde para empezar a trabajarle al Señor. Y tampoco no pongas de pretexto que tú no sabes hacer nada, que tú no puedes hacer nada, porque Dios, como el rey de su ejército, sabe dónde poner a cada uno de sus soldados. Y es el Señor el que toma a lo que para el mundo no sirve y lo convierte en lo que para Él sí sirve. Como dice mi párroco, Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a sus escogidos. Por lo tanto, animémonos, sin pensar que ya es tarde, porque el dueño de la viña nos ofrece el mismo salario a todos, con la única condición que perseveremos hasta el final del día. Ánimo, hermano, y recordemos que el Señor a su venida será quien pague a cada uno según el trabajo desempeñado, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos del 12 al 14. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Palabra de Dios. Por lo tanto, preparémonos. El Señor viene y el Señor trae consigo ese salario para cada uno de nosotros conforme le hemos trabajado. La pregunta es, ¿le he trabajado al Señor o el Señor espera algo más de mí? Y la respuesta es, el Señor siempre espera algo más de nosotros. Ánimo pues, hermanos, que seamos parte de esta obra tan maravillosa del amor de Dios, de la evangelización, llevando su palabra, palabra de vida eterna a cada uno de nuestros hermanos. Bueno, finalizamos esta reflexión con la parábola del día de hoy que lleva por título El temor a los riesgos. En un país en guerra había un rey que causaba miedo. No siempre que tomaba prisioneros en la batalla los mataba. Simplemente los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros de un lado y una inmensa puerta de hierro del otro lado, sobre la cual se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. El rey hacía formar a los prisioneros en círculo en la sala y les decía: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Tiempo después, al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido fielmente al rey se dirigió al soberano y le dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado, repuso el soberano, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo, le respondió de inmediato el rey. El soldado separó temerosamente la puerta, pero a medida que se abría fueron entrando unos brillantes rayos de sol que iluminaban el ambiente. Finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado admirado solo miró a su rey mientras gente le explicaba. Yo les daba a todos la posibilidad de realizar una elección, pero ellos preferían morir antes de arriesgarse a abrir esa puerta. ¿Cuántas puertas, hermanos, dejamos de abrir por el temor al fracaso? ¿Te has dado cuenta, acaso, de que todos le tememos a lo desconocido y a veces no condenamos a lo conocido? ¿Cuántas veces no le abrimos la puerta al Señor, quien nos ofrece amor, paz, alegría, gozo y vida eterna, por temor a perder estas migajas del mundo? Que el Señor, pues, nos dé esa fuerza y esa fortaleza para darle un sí, y al igual que nuestra Madre, la Santísima Virgen María,
nos convirtamos en esclavos del suyo. Oremos. Padre Celestial, te pedimos en este día, Señor, que bendigas nuestra familia, nuestros hogares, y sobre todo que bendigas a cada uno de nosotros, tus hijos. Especialmente que pongas en nuestros corazones ese deseo de compartir tu palabra. Señor, danos el amor, Señor, danos la fe, la fortaleza, la gracia, los dones necesarios para poder llevar tu palabra a los demás, para poder, Señor, con nuestro testimonio humilde, manifestar ese amor y ese cambio que tú obras en cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que del cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pase bien, hermanos.